Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy pues vamos a hablar acerca de dos temas bastante importantes, bastante interesantes, como lo hacemos cada domingo. Y es acerca de, el primero pues es algo que está ocurriendo en este preciso momento, es en serio, no estoy exagerando. Y el segundo es lo que está ocurriendo en Yucatán durante hace bastante tiempo. Y el primero hace referencia a que hoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados, si ustedes no vieron mi video de qué es un diputado y qué es un senador, véanlo por favor, son de los primeros videos que puse en este canal, y si no, pues aquí lo pongo aquí en la descripción. Y es acerca de lo que vendría siendo la reforma eléctrica. ¿Qué es esto? Bueno, voy a explicar a grandes rasgos para que el video no sea corto, no sea muy largo. La reforma eléctrica, desde que inició el gobierno de la cuarta transformación y todo lo que tú quieras, puso como propuesta de que las y los mexicanos paguemos menos por la luz. Desde mucho tiempo atrás, la luz ha sido uno de los factores que más le ha afectado a la economía mexicana. Ya había existido una propuesta de reforma eléctrica, que fue una de las reformas estructurales del presidente más hermoso y no por menos el más eh, inepto, según estadísticas, de, de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, el cual consistía en que iba a ser un tipo de reformas estructurales, como valga la redundancia, con el fin de que la corriente quedara más barata y que no sé qué, que se modernizara y todo. Hoy a la fecha sabemos que eso no es así. Esa reforma no hizo ningún cambio estructural y todo quedó exactamente igual y todo se llevó a las empresas privadas. Ahora, con esta nueva reforma que está proponiendo el viejito santo, se propone de que haga pues siempre mismo en materia energética y de que se te tomen en cuenta de que baje el precio de la corriente. Eh, ¿Por qué es muy relevante esto? Bueno, no se los expliqué en los videos que había hecho de lo que es un diputado y que es un senador, pero sí se los puedo explicar en este momento. Y se trata de que es el número de votación. En el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, existe algo que se llama mayorías. El Congreso está dividido por grupos parlamentarios. Cuando digo grupos parlamentarios me refiero a partidos. Hay el grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Movimiento Ciudadano y todo eso, ¿no? Y lo que ocurre es más allá de la teoría, porque yo, quieran verlo o no, en los videos que yo les explico la teoría, pero la vida práctica, en realidad, es un poquito bastante diferente, ya que la reforma necesita una mayoría calificada para que esta reforma pase. ¿A qué me refiero con mayoría calificada? Tiene que tener 2/3 partes de los miembros de la Cámara. O sea, si tenemos 500, podemos hacerlo, es más, lo vamos a hacer ahorita mismo. 2/3 partes, sí, que es un supuesto, porque algo también que está en la realidad mexicana es que no todos los legisladores, eh, digamos, no todos los legisladores asisten pues sí, pero para cobrar, eso sí son buenos. Pero si pensamos en las 2/3 partes de los 500 diputados que la integran, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, tendría que haber 33 diputados a favor para que esta reforma pase. ¿A qué me refiero de que pase? Va a ser una reforma constitucional. ¿A qué me refiero con esto? De que se va a modificar literal la constitución, la máxima ley que todos tenemos nosotros como mexicanos, para que esta reforma se quede. Y por consiguiente, toda la estructura jurídica se pase y, y la obedezcan. Esto pasa con muchas cosas. Por ejemplo, vamos con el artículo tercero que vendría siendo la ley de la educación, hace que la educación sea laica y gratuita, y por eso existen en el país escuelas de educación pública, de educación básica públicas. Entonces, eso hace la Constitución. Eso es lo bonito también de las leyes, porque mucha gente dice, ay, a mí qué me importa, qué me interesa que cambien eso, todos son legisladores, son unas ratas. Pero si nosotros vemos los ordenamientos jurídicos y vemos cómo se cambian, nos podemos dar cuenta de que
literal, un puñado de personas que deberían saber mínimo de derecho, ciencias políticas o administración pública, van a atender problemas estructurales de nuestro país. Y ojalá que voten un razonamiento. eh, Van a cambiar eso, la estructura del Estado en sí, del Estado mexicano. Entonces, eso es lo que hay. Pero ¿cuál es la polémica, Angelito? Pues a mí, ¿qué me importa? A mí, ¿qué me interesa? Pues es que tenemos que entender de que en México, bueno, actualmente tenemos dos grupos grandes que se van a dividir este pedazo de pastel en las elecciones de 2024. Y es que, por un lado, tenemos a la fracción conservadora, que es PRI, PAN, PRD, es digamos, en este momento la fracción perdedora, por así decirlo, pero es la más cercana y la más dura en contra del actual gobierno, que en este caso sería Morena, Verde y PT. Y Movimiento Ciudadano como que es una bisagra, ¿no? Como que a veces está aquí, a veces está allá. ¿Cuál es el problema? Entonces, como vieron los resultados de la elección anterior, nos dimos cuenta de que Morena, perdón de que lo diga, no arrasó, aplastó a todos en el proceso electoral, en la mayoría de los estados, de las gubernaturas y del Congreso, de la Cámara, en el caso de la Cámara de Diputados, de las elecciones intermedias. Entonces, lo que ellos tienen una mayoría legislativa, tienen una mayoría simple. ¿Qué es una mayoría simple? Una mayoría simple es cuando en el Congreso, recordemos que hay 250, un ejemplo, tiene mayoría simple, o sea, tiene más de 250 legisladores, más de la mitad, ¿no? 251. Esto es una mayoría simple. Y es como les dije, la mayoría calificada para que se pase una reforma constitucional, para que se ponga en el documento, pues tendría que haber 333 legisladores de los 500 que hay. Entonces, este tipo de cosas está pasando ahorita, en este mismo momento. Ustedes van a decir, Ángel, estás exagerando. No, en este preciso momento se está debatiendo la reforma eléctrica. Hay distintos puntos de vista. Unos dicen que va a pasar que si pasa la reforma va a haber mejora de luz, va a haber un control, eso sí, va a haber un control absoluto de la Comisión Federal de Electricidad, un control absoluto de esta institución para, para la regulación de energía en todo el país, y de que las empresas las empresas privadas se les va a limitar hasta cierto punto su distribución de energía. Esto también tiene que ver algo con los paneles solares. Muchos dicen, podría ser que esto afecte a las empresas privadas. En realidad sí se podría, porque tendrían que pagar un impuesto. Antes no pagaban un impuesto, ahora sí lo van a pagar, pero eso sería hasta cierto punto como ciertas trabas al sector privado, y es todo esto. También algo que tiene que ver con esta reforma es lo del litio. El litio es un mineral. Muchos dicen, ¿y qué es el litio? Te lo voy a resumir en pocas cuentas. El litio es esto, la batería de Dussel. Eso es el litio. Y muchos otros artefactos que se hacen con ese material. Supuestamente en los próximos 6 años se dice que este tipo de material va a costar el doble de lo que cuesta ahorita, por la cantidad de celulares, aparatos ortopédicos, y muchas otras cosas que se pueden hacer con este mineral. Eh, Esas son las partes benéficas, y las partes contrarias dicen de que no va a aumentar la luz, va a ser una pérdida de tiempo, van a reducir literal al sector privado y no van a permitir que dé la mejora de la corriente en México, y de que no se está invirtiendo en energías limpias, o sea, que no se está invirtiendo en los paneles solares, los que parecen reiletitos, eólicas, no sé qué, y otras cosas. Esos son los puntos buenos y malos. ¿Qué es lo que lo hace interesante? Como les dije, en sí Morena, Verde y PT tienen la mayoría calificada, tienen la mayoría simple y necesitan la mayoría calificada. Para tener la mayoría calificada tiene dos puntos, que podría ser que el Movimiento Ciudadano venga a tu reino, vente, háblanos, o también utilizar al PRI, o sea, que Morena se aísle con el PRI para que esta reforma pase. Entonces, eso es algo muy, muy extraño, porque se supone que nuestros morenistas dicen, no, es que el PRI ha sido una cosa horrible y no queremos enterrarlo, pero ahora en la negociación política no están así, porque necesitan que la reforma pase. Eh,
Datos exactos no lo sé, pero se necesitan alrededor de 50 legisladores para que esta reforma pase y podría haber un cambio realmente estructural en esta cuestión. Eh, pues vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué más va a suceder a lo largo de los días y bueno, de las horas, de estas horas, y se va a discutir esta cuestión. Incluso hasta están haciendo ahorita unos hashtags en donde diga, donde le obliguemos a nuestros diputados, en el caso de Yucatán, para que voten a favor de la reforma eléctrica. Y con esto voy a mi siguiente punto. Lo que pasa es también otra cosa. Nuestros legisladores en el caso de Yucatán, la gran mayoría son del otro bando, a diferencia de otros estados de la República como Campeche, que ya es Morena, también está Quintana Roo, que está en sus elecciones y que se está debatiendo entre el PAN y Morena también. En el caso de Yucatán sigue siendo panista. Y los diputados son panistas, los de elección popular. Hay algunos plurinominales que son de Morena y de otros lados, pero son muy pocos. Entonces se le está obligando a nuestros legisladores federales para que voten hoy a esta reforma. Entonces, ¿qué va a suceder? La neta, ni yo lo sé. Lo vemos alrededor de los días. Otra cosa que pasó es que AMLI está diciendo que si no pasa esta reforma, si no la aprueban, va a modificar la ley minera. Eh, Podría que sí está bien, pero en sí el debate grueso, el debate duro está hoy, porque hoy, quieran verlo, no, es una reforma constitucional. No siempre pasa esto. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo así muy rápido, muy breve. Por ejemplo, Vicente Fox, cuando fue presidente, cuando sacó al PRI de los Pinos, que fue el único logro, desde mi punto de vista, eh, fue que intentó hacer muchas reformas, reforma fiscal, reforma sendaria, reforma energética, también hizo su reforma energética o eléctrica, no me acuerdo, hizo muchas reformas, pero el problema es que no pasaron. ¿Por qué no pasaron? Por algo muy simple, y es que no tenía la mayoría en el Congreso. Él era de la Acción Nacional del PAN y en ese entonces el que tenía la mayoría era el PRI. Entonces, eso es lo que ocurre con un país que tenemos división de poderes. No se lo podemos dar todo a un mismo partido político, porque si se lo diéramos todo, pues literal haría lo que se le pegue la gana, sea bueno o malo, haría lo que se le pegue la gana, cosa que está ocurriendo en la política actual. Morena, pues ahorita, pues hasta mi punto de vista, y creo que de la mayoría, tiene buenas propuestas, que bueno, ojalá que las ejecute bien, pero es eso, todos están en el mismo partido. El presidente es morenista, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado es morenista, y también dicen que hay algunos amigos en la Suprema Corte, o sea, literal están contra los tres poderes. Entonces, supondría que deberían, entonces, esta coordinación de poderes para mejorar el país. Ojalá que sea así. Yo no estoy pensando mal, pero pues ojalá que sea así. Pero bueno, esto es referente a la reforma eléctrica. Ojalá que nuestros legisladores analicen, porque ven hasta dónde llega esto. O sea, literal, es una persona que haga a favor, en contra, así, literal, es eso, es eso la discusión de la reforma. Y cada uno de los diputados que asistan van a dar su opinión al respecto. Bueno, ese es el caso de la reforma. Y la segunda cosa que les quería platicar así rapidísimo es de que también se va a discutir, bueno, se está discutiendo desde hace tiempo en el estado de Yucatán, acerca de una reforma judicial. Esta reforma tiene mucho que ver con lo que nos va a pasar a nosotros, sobre todo los que estudiamos derecho. ¿Por qué? La reforma judicial consiste en de que se le pide a los magistrados, hoy a las 10 de la noche, hoy voy a subir un video de que es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, te lo voy a resumir porque se cuenta. De todas formas, en el video se los voy a explicar. Pero bueno, un magistrado del Tribunal Superior es la máxima autoridad en Yucatán, en el Poder Judicial. Así como en la Suprema Corte tenemos a nuestros jefes allá arriba en la Ciudad de México, también aquí en el Yucatán tenemos, son los magistrados. Son 11, duran 15 años en el cargo, 6 primero y después 9.
y votan acerca y también tienen que ver con que son la segunda instancia. La segunda instancia es, la primera vendrían siendo los juzgados de primera instancia, se llaman juzgados, donde hay varias materias, materia civil, familiar, penal, de juzgado de control, hay hay muchos tipos de juzgados, mixtos también, y la segunda mediación del tribunal. ¿Qué está ocurriendo con esta reforma? La reforma que propuso el gobernador más hermoso que hemos tenido en los últimos años, Mauricio Vidal Dosal, nos dice de que esta reforma tiene con el fin de que a los magistrados se les digamos, pueden retirarse si quieren. Retirarse y ya nos vamos a pagar la renta vitalicia. Algo que a diferencia que a nivel federal no ha ocurrido. Y es que a nivel federal, los grandes sueldos, por ejemplo, de los expresidentes ya no existen. Ya no existe, por ley ya no existe. Entonces, ¿y eso se quiere hacer aquí? Pues está bien, no hay problema. Podríamos decir hasta cierto punto, pues no me cae muy bien el pan, pero pues bien, podría ser, porque la verdad ha sido una carga mantener los sueldos de los magistrados de manera vitalicia. Eso es una realidad y eso no lo podemos negar. Se supondría que por ser una función pública, no se trata de servirte, sino de servir a los demás. Eso es lo que debería ser un verdadero político, un verdadero servidor público. Pero llevamos tantos años en esta cosa y aún no lo hemos entendido. Pero pues bueno. Ahora, ¿cuál es el? Porque también es debatible, así como la reforma también hay puntos buenos, hay puntos malos. El punto bueno es que se va a hacer esto, se va a ver un reducido costo en el Poder Judicial. A las personas que ya están mayorcitas, pues ya que pasan una nueva generación de magistrados. Y también te supondría que habría más recaudación para el Poder Judicial. No hace mucho, por ejemplo, aquí, yo pertenezco aquí al departamento de Valladolid. Cuando digo departamentos me refiero a que el estado de Yucatán está dividido por departamentos. Departamentos se quiere decir en donde va a haber un juzgado. Por ejemplo, aquí tenemos el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento, así se llama, no es mame, así, se llama así, de Valladolid. Es un juzgado mixto donde atiende la materia civil y familiar, aunque también hay unas cuestiones mercantiles y todo eso. Este es el juzgado que tenemos. Hubo no hace mucho una protesta en varios puntos del Poder Judicial que porque no les aumentaban el presupuesto para que pudieran trabajar más, incluso no había ni proyectistas, que es algo elemental en el proceso, en un proceso judicial. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, Angelito? A ver, déjame decir estupideces y ve al grano. Se trata de que el Poder Judicial en sí, porque el Poder Judicial solo tiene un sindicato, un sindicatito, no puede estar haciendo protestas porque no les pagan estos sueldos, porque no hay gente, no hay personal y todo eso. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues si de por sí el sistema de justicia yucateco está de la verga, por no decir otras palabras, eh, le afecta a los que tienen problemas judiciales. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo, pues, quiero una chica, me enamoro y no sé qué, tenemos un hijo y esa señora está loca y me demanda y tengo un problema de pensión alimenticia, ya me van a mochar mi sueldo y no sé qué. Entonces yo tengo un problema judicial y voy a ir pues, esto es cuestión de materia familiar y voy a tener que ir al juzgado. Imagínense si yo estoy atendiendo y esta doña me está fregue con mi sueldo y me lo están jodiendo y todo eso y el juzgado en sí está obstruido, está en protesta, pues se va a atrasar mi proceso. Entonces, eso es lo que ocurre con estas cuestiones, porque lo que le pasa al Poder Judicial, lo que le pasa al juzgado va a influir en todas las decisiones, en todos los problemas del estado de Yucatán. No es una exageración, es la verdad. Ojalá no se lo deseo a nadie, aunque la verdad sí, porque somos abogados, así que a nosotros nos interesa meterse en pedos para cobrar, pero en sí no se los decimos a nadie. Pero cualquier persona que llegue a tener un problema de carácter judicial, por estas decisiones, pues va a estar afectado. Eh, ¿Cuál es el punto malo? El punto malo, pues es literal, le están obligando a personas magistradas de que renuncien a su cargo, porque si pasa esta reforma, no van a tener derecho. Y otra cosa, se propone en el estado de Yucatán de que aumente el número de magistrados, pase de 11 a 20. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, vamos a el sueldo que le voy a estar quitando a ellos lo voy a volver a poner, pero con magistrados.
de 20. Entonces, ¿qué quiere decir? No va a haber un ahorro en el Poder Judicial. Lo que va a haber una redistribución. Pero el sistema de justicia yucateco va a seguir siendo la misma cosa. Esa es una de las críticas también que se le hace a esta reforma, porque en sí todo se va a quedar en la segunda instancia y en la primera no va a mover nada. Y en la primera instancia es donde están más los problemas de impartición de justicia para todos y todas. Ese vendría siendo el punto malo de la reforma. Esta es una reforma, pues desde mi punto de vista, muy importante. Creo que es la más importante en el estado de Yucatán que veo en años. Yo, por ejemplo, no es por presumir, pero yo una vez tomé un curso, tomé un curso de taller de violencia. Bueno, el nombre exacto no me acuerdo. Eh, a ver, denme un chance, denme un chance. Eh, yo, bueno, en resumidas cuentas, yo tuve una conferencia, bueno, como una conferencia, siempre así por vía Zoom, una conferencia con magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y yo, en serio, no es mal, en serio. Ay, Angelito, ¿nos vas a presumir tus logros? Pues sí, porque es mi canal. Pero yo tuve eso y yo me reuní así cara a cara con el, bueno, pantalla a pantalla, con el magistrado, con el presidente del tribunal, el presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, que es el magistrado, no recuerdo bien el nombre, pero también estuvo ahí la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, Enlace Nacional de Derechos Humanos, que también es magistrada del tribunal y otros más. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Yo sí he visto lo del Poder Judicial, yo sí lo he visto porque, es más, aquí mira, tengo mi constancia del Poder Judicial, mira. Sí. Mira, ¡ay, qué bonito! Eh, entonces, yo sí he visto que sí hay una serie de problemas en el Poder Judicial. A diferencia de otros poderes judiciales en otros estados de la República, tenemos un sistema obsoleto. Por ejemplo, algo que es muy diferente, no se han digitalizado los expedientes. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros tenemos pedos, nos da un expediente donde hay un problema. Yo soy parte actora, parte demandada, y lo que sea. Pero no se ha digitalizado aquí en Yucatán. En Quintana Roo se está empezando a cambiar, en otros estados también, pero aquí no. Pero siempre ha sido por esto. No estoy culpando a la gente del Poder Judicial, no estoy diciendo, es culpa de estos pendejos, no saben hacer nada, de por sí los jueces son corruptos. No me refiero a eso, sino de que debemos reformar el sistema para que busque una mayor vía, una mayor pues, viabilidad en esta cuestión y tengamos mejores resultados en la impartición de justicia. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con la reforma. Incluso esta reforma te acompaña de otras cosas que han ocurrido en el pasado. Otras cosas, por ejemplo, la reforma al ISSSTE. Bueno, nosotros bueno, yo no estoy trabajando, pero los que son trabajadores tienen derecho a algo que se llama seguridad social. Seguridad social hay de diferentes tipos. En el caso de nivel federal existe el ISSSTE, lo que tiene mi jefe. ISSSTE, que es el ISSSTE, eh, pues es una seguridad social que es para trabajadores del Estado. Si alguien tiene un trabajo de carácter federal, tiene derecho al ISSSTE, que se le considera, dentro de lo jurídico, el, el mejor, el mejor sistema de seguridad social. Es el mejor. Después está el IMSS para las personas que trabajan en empresas privadas. Y después tenemos el INSABI para personas que no son trabajadores como jornaleros, campesinos, damas de casa, tienen el INSABI. Entonces, en uno de esos tres deberías caer tú como trabajador o como persona grande, ¿no? Entonces, en el estado de Yucatán hay algo también similar y en el caso tenemos el ISSSTE, no lo confundan, una cosa es ISSSTE, carácter federal, y el ISSSTE de carácter estatal, que se regula por la ley de seguridad social de los trabajadores del estado y de los municipios del estado y los municipios de Yucatán, así se llama la ley. Entonces, también eso también está afectando, porque supuestamente que le van a recortar esto a los magistrados y como les digo, todo se va a acabar en la segunda instancia y no va a ir a la primera. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué digo primera y segunda? Porque la primera se supondría que en la primera instancia tu problema debería resolverse. Tiene un problema de terreno, de pensión alimenticia, de cualquier cosa, ¿no? Ahí se va a resolver. Pero cuando pasa un excedente, cuando pasa a la segunda instancia por apelación o otra cosa,
pues se pondría, pero, o sea, aquí va a quedar intacto y aquí no. Y el problema está aquí abajito. Entonces, son cosas que ocurren en la reforma. También porque digo que tiene que ver esto desde tiempo atrás, porque también no hace mucho se reformó en este año, la reforma de que no van a existir los escribanos públicos. La escribanía pública y la notaría pública son personas que se encargan de dar fe pública de todos los documentos que tengan que ver, no sé, como una casa, no sé, no sabes, ya sabes. Todas cosas de carácter civil, cosas de terrenos y todo eso. Ya viste, cuando tú vas a agarrar con tu abuela y dices, no es que el terreno es mío, no sé qué, pues de por sí, en manos de esos documentos pasó un notario. Dicen, ah, es mío, porque yo sí cuido a mi abuela, estúpida, yo siempre la cuido, siempre me la limpio. Bueno, ya saben, familia, ¿no? Entonces, entonces eso ocurre. Entonces, lo que pasa es que se eliminaron las escribanías públicas, ahorita están terminando, ya no hay, y ahorita va a aumentar el número de notarías, que en Yucatán son 100 y van a pasar a 150. Muchos dicen que están pagando nada más favores políticos para darle cabida a los nuevos notarios públicos, o por otro punto, de que en sí, de que, ¿cómo les diré? De que pues solo se va y va a aumentar el costo de la escrituración de un predio, o sea, cosas así que están ocurriendo, cosas. Y también otros puntos, ¿no? Porque la escribanía hasta cierto punto era una institución donde podía ser, literal, podías escriturar tu casa y por un costo menor, pero ahorita que vayas a una notaría, pues como que, y por ejemplo, si son personas que no tienen mucho dinero, pues va a estar cabrón. Proteger jurídicamente tu predio para algún conflicto que llegue a haber de herencia o de prescripción, o no sé, o de propiedad de posesión, ya sé, cosas que son como licenciados entendemos. Mortales como ustedes, no, no es cierto. Entonces, es cosas que nos puede pasar a todos. Entonces, es lo que viene siendo la escrituración. Entonces, pues vendría siendo eso, es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Vean pues lo que va a pasar con esta reforma eléctrica, si va a bajar la corriente, si no va a bajar. Yo tengo la esperanza que sí, pero pues ya saben, en política todo puede pasar. Y también esto de la reforma judicial, que es más personal para nosotros, porque de nosotros depende si va a haber un cambio en la impartición de justicia o no. Entonces, son cosas que ocurren, son cosas que pasan, entonces son reformas que nos afectan. Siempre le he dicho y siempre lo voy a decir, yo no me voy a cansar, no me voy a, no sé cómo decirlo, no me voy a cansar de decirles a todas y todos que debemos involucrarnos en la política. Tal vez no de manera directa, porque hay gente que le da pena o no sé qué, pero sí tenemos que tener hasta cierto punto un alcance, tenemos que tener una percepción de esto, porque literal, lo digo de esa manera, personas que por voto popular o no, tienen la potestad de decidir muchísimas cosas en sus manos, el destino de nuestros sueldos, de la seguridad social, de nuestra forma de vivir, de vida, de nuestros alimentos, acerca de temas muy relevantes y que solo estos funcionarios tienen el poder de cambiarlo de una noche a la mañana así. Entonces, nosotros debemos estar muy pendientes de lo que hagan, nosotros debemos decirles, esto está bien, esto está mal, con el fin de que el poder sea del pueblo. Nosotros somos el pueblo, esta es una democracia. Que no se les olvide, esto es una democracia. Entonces, es esto, no es un ataque directamente a los políticos, no, es que tú eres panista, tú eres morenista, nunca lo vean así. Yo siempre les he dicho, vuelvo a decir, en una preferencia política, claro, pero siempre trato de ver estos temas con imparcialidad, porque quieran verlo o no, hay muchos tipos de puntos de vista respetables sobre todo, y cada quien va a decidir la forma de ver las cosas, pero siempre todos, todas y todos nos debe importar una cosa, el pueblo, la gente, porque los políticos van y vienen, pero los que se quedan siempre, los que siempre son gobernados, somos nosotros. Y como ciudadanos tenemos ni siquiera el derecho, la obligación de vigilar a nuestros representantes, porque se supone que nos prometieron algo y lo tienen que cumplir. ¡Pum! Angelito, presidente municipal 2024, Chichimena. Nos vemos. Muy bien. Eso vendría siendo todo. Cuídense. Nos vemos en un próximo video. No sé si subiré el domingo o me da flojera, no lo sé.
De todas formas, lo analizaremos más adelante. Sin más que decir, cuídense, nos vemos. Chao, 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 chao.